¡Wow! ¿Quién dice pollo crispy, pero pollo crispy vegano? Mira la textura de esta receta que hemos realizado con tofu, que también encontrarás en nuestro canal. Vamos a compartirte entonces el paso a paso para que enamores a tu familia, a tus amigos con este delicioso plato. Entonces vamos a usar unos 300 o 400 gramos de tofu, a los cuales vamos a prensar durante unos 30 minutos porque queremos quitar la mayor cantidad de suero, ¿verdad? Que es ese líquido que sale del tofu. Lo que queremos es que esté lo más seco posible. Luego lo vamos a llevar al congelador, al freezer durante toda una noche. Y una vez que lo hemos quitado de allí, como verás tiene ese aspecto, vamos a volver a prensarlo durante unos 30 minutos. Como ves, hemos utilizado 2 tablas de madera sobre la cual hemos colocado un superpeso. Bueno, pero ¿qué vamos a necesitar también? 200 gramos de maicena y de pan rallado, salsa de soja, cantidad necesaria, y además un condimento o varios condimentos que puede ser curry, cúrcuma, ajo deshidratado, perejil, romero, lo que tengas en tu casa. Como primer paso vamos a colocar esa salsa de soja, que pueden ser aproximadamente unas 4 cucharadas o lo que vos consideres necesario para realizar una mezcla, y a partir de allí vamos a mezclar esto todo súper bien porque es donde vamos a colocar nuestro tofu, que ahora vamos a ese próximo paso. Vamos a marinar el tofu en esta salsa. Esto es muy importante porque asimila muchísimo la sensación luego del pollo crispy que conocemos. Lógicamente es una receta veganizada que te invitamos a conocer. Como ves, el peso aquí es una botella de agua mineral de 5 litros. Entonces, luego de tenerlo 30 minutos, ¿sí? Vas a ver que ya tiene esta textura, así como que se desarma fácilmente. Está todo aplastadito y es muy fácil de quitar en pedazos, ¿sí? Es lo que nosotros queremos lograr, y aparte que se haya como, eliminado ese suero, ese líquido, ¿verdad? Para que nos permita trabajar mejor el tofu. Ahora vamos a quitar entonces con la misma mano pedazos, ¿sí? Que no van a tener, digamos, formas determinadas, sino formas irregulares, ¿sí? Lo vamos a colocar en la mezcla que hemos preparado previamente. Vamos a marinar todo este tofu en esa mezcla. Ahora vamos a recurrir a la maicena, ¿sí? Y al pan rallado. Vamos a mezclarlos, ¿sí? Y vamos a usar entonces como base para hacer ese empanado que queremos lograr, ¿sí? De este tofu que ya está marinado, y lograr ese aspecto, ¿sí? De pollo crispy. ¿Qué tal te parece esta receta? ¿Te animas a probarla en tu casa? ¿Alguna vez comiste este pollo vegano crispy o te interesaría desarrollarlo para, por ejemplo, incluso ofrecer no solamente a tus amigos, sino hasta incluso venderlo? Porque está delicioso. Vamos a agregar aceite en una fuente donde luego vamos a llevar al horno, ¿sí? Esta es una receta que vamos a proponer en el horno, pero que también pueden usarla, por ejemplo, en un air fryer, ¿sí? Simplemente vamos a colocar entonces este tofu en la fuente, uno a uno, ¿sí? La forma es completamente aleatoria, ¿sí? Queremos justamente dar esta forma que muchas veces encontramos, ¿verdad? De pollo en este formato, ¿verdad? En este formato así crispy, crocante, rico para comer con una salsa, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso que no es necesario cortarlo. Vamos a desmenuzar el tofu y lograr esa forma, ¿verdad? Que queremos para trabajar el tofu, luego ya con la maicena, con el pan rallado, y finalmente vamos a llevarla al horno. Nos cuenta desde qué país estás mirando esta receta, que nos gusta siempre saber y conocerte, así que déjanos tu comentario ahora mismo. Luego vamos a rociar a este pollo con aceite y vamos a llevarlo al horno. En el horno va a estar aproximadamente unos 30 minutos. Podrás ver que ya se comienza a dorar. Si usas un air fryer son unos 20 minutos más o menos a 180 grados.
Y listo, ya los tenemos listos. Vamos a colocarlos para servir. De hecho, te invitamos a dipearlos, por ejemplo, como me has visto al inicio del video, con una mayonesa vegana que también tenemos en este canal porque es deliciosa, o con la salsa que tengas, incluso hasta con hummus también para dipear. Y bueno, es un plato delicioso que te va a sorprender muchísimo la textura que tiene, ¿sí? Puesto que se asimila mucho al pollo, el color, incluso hasta la textura también, ¿sí? Y queda muy sabroso. Muchas gracias por mirar, esperamos que te haya encantado esta receta y nos vemos en la próxima. Y no olvides de suscribirte al canal que nos ayudas a crecer. ¡Adiós!